Bueno, ahora vamos a hablar con Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, porque ya sabés que hay multas expedidas por la justicia para los padres responsables por haber apoyado la toma de los colegios porteños. Soledad, buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Gracias por el contacto. ¿Cómo resolvió la justicia estos casos de los padres a quienes ustedes denunciaron? Bueno, esto está ahora tramitándose en la justicia. Nosotros iniciamos dos tipos de causas en términos de responsabilización de los adultos a cargo del cierre de las escuelas en los momentos de las tomas. Y esto fue, por un lado, un proceso de denuncia en el foro contravencional y penal, que tiene que ver con la usurpación del espacio público, con la vulneración del derecho a la educación, el cierre intempestivo de las escuelas. Y por otro lado, una demanda civil también para las mismas familias que estuvieron a favor y apoyaron la toma y cierre de las escuelas, porque durante esos días todos los porteños con nuestros impuestos pagamos el salario de docentes que no pudieron ejercer su rol profesional. Había escuelas que estaban en obras y que hubo que suspender esas horas por esos días de la escuela cerrada, y eso genera una mora que también paga el Estado. Y todo esto tiene que ver con generar una conciencia de responsabilidad sobre las acciones. Tiene que ver con educar desde el mundo adulto a los estudiantes para que entiendan que en democracia hay miles de canales para hablar, para dialogar, para ejercer el derecho a ser oídos, pero en ningún caso el ejercicio de un derecho puede vulnerar el de otra persona. Y en este caso cerrar una escuela, no importa el motivo por el cual ellos hayan creído que era importante hacerlo, cerrar una escuela es cerrar el diálogo, es vulnerar el derecho a la educación, y por eso queremos marcar que hay un camino que es el del diálogo y otro que es el de la violencia, y el de la violencia no está permitido en democracia. Entiendo que por un lado había denuncias penales y por otro lado a nivel civiles por daños y perjuicios. Estas son las que están avanzando sobre el pago de 50 millones de pesos que tendrán que hacer creo que son 366 padres denunciados, ¿no? Exacto, son 366 padres en distintos expedientes de acuerdo a cada escuela. En cada escuela lo que se evaluó es cuántos días estuvo la escuela cerrada, qué daños se generaron si es que los hubo, y además del salario docente de esos días en cada escuela. Con lo cual ahora la justicia lo que tiene que resolver es cuánto le corresponde a cada familia en cada expediente por cada escuela. Correcto. Y hay un antecedente ya en la ciudad, Hugo, que esto es importante y lo que nosotros... Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Por el caso de las amenazas de bomba, con lo cual creemos que en este caso la justicia va a ser igualmente responsable y va a seguir los expedientes en este mismo sentido. Parece, bueno, ustedes derivaron a la justicia y la justicia es un poder independiente y está fallando a favor en este caso de lo que ustedes entienden es un daño y un perjuicio a la educación pública. Y en materia penal, ¿qué se sabe de las causas? Bueno, están tramitando. También lo que pasa es que no hay una figura exacta que tipifique la forma de toma, ¿no? Sino que nosotros lo hacemos sobre la interpretación de un artículo del Código Contravencional y Penal que habla de la intrusión de espacios públicos, de la violación del derecho de admisión, y sobre todo lo estamos agravando por el hecho de haber vulnerado el derecho de educación de otros estudiantes. Y en paralelo a esta responsabilización de los adultos, de las familias, digamos, estamos obviamente trabajando sobre los estudiantes con varias instancias de diálogo con los centros de estudiantes, por supuesto, como las hubo siempre, pero además hemos tenido que alargar el calendario. Hemos llegado a casi el 23 de diciembre, en algunos casos de escuelas que estuvieron muchos días cerradas, porque cada día hace la diferencia, cada día vale la pena. Cada día hay que recuperarlo porque tenían un sentido pedagógico, y más allá de los chicos que tomaron, el resto también requieren y necesitan recuperar esos días. Entiendo que las tomas se desarticularon de a poco. Hoy hay una toma en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero que depende de la Universidad de Buenos Aires. Es distinto. Y como sé que en general hay contactos con el universo educativo de otros países, ¿ocurre este tipo de hecho en otros lugares, países del primer mundo, que se tomen los colegios? ¿Y cómo actúan los gobiernos si es que esto ocurre? Mira, depende, hay algunos casos en Latinoamérica, pero no en otras partes del mundo, de los países a los que nos queremos parecer, esto no sucede. En Uruguay no ha habido nunca tomas de escuela, en Chile sí, ha habido varias situaciones, pero en todos los casos lo que se busca es
marcar el límite, porque vivimos en democracia. Cuando hay un gobierno democrático, los canales de diálogo, los canales para la protesta, para el ejercicio del derecho a la protesta son múltiples y tienen que ejercerse todos, pero no quiere decir que uno tenga derecho a tener razón. Uno tiene derecho a la protesta, pero no necesariamente a tener razón. Entonces también en un punto hay que marcar un límite a esa protesta. Cuando esa protesta ya excede los márgenes de lo razonable, es cuando empiezan a aparecer las consecuencias como este tipo y como ha pasado en otros casos en Latinoamérica también. Clarísimo. Soledad Acuña, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, el tema educativo, la toma en las escuelas.